Los vampiros, criaturas que acechan en la noche y despiertan nuestros más profundos miedos en el margen entre la vida y la muerte. Ficción y fantasía han moldeado nuestra percepción de estos acosadores nocturnos. Pero ¿cuál es la verdad tras el mito del vampiro? Los vampiros eran una mezcla de estorbo y peligro. Le podían agriar la leche a tu vaca, robarse tu oveja o atacar física o mentalmente a tu familia. Ahora los forenses, la medicina y la ciencia se unen para exponer los verdaderos hechos velados por la ficción. Cambios naturales de descomposición podrían producirse al aparecer el vampiro, el muerto viviente. Intentan probar que los vampiros son mucho más que simples historias de terror. Las estacas se colocaron allí deliberadamente para impedir que este hombre lograra transformarse. Para algunas personas, los vampiros aún constituyen una aterradora realidad. Lo vi venir en la noche. Me estaba chupando la sangre. Esta es mi horqueta. La usé para sacarle el corazón. Para desenterrar los secretos de los vampiros, viajaremos a través de Europa y más allá. Y encontraremos la prueba que podría elevar a los vampiros de criaturas de leyenda a hecho histórico. La isla de los vampiros. En 1897, un misterioso barco flotaba lentamente camino a la bahía Whitby en la costa noroeste de Inglaterra. Todos a bordo estaban perdidos o muertos. En el mismo instante en que tocó la costa, un perro inmenso saltó a la cubierta desde abajo y corriendo hacia adelante, saltó desde la proa hasta la arena. Fue directamente hasta el acantilado empinado, donde el cementerio de la iglesia está casi colgando sobre el camino. Desapareció en la oscuridad. Se intensificó bajo el foco de los reflectores. Con estas palabras, el infame vampiro de Bram Stoker, Drácula, fue presentado al mundo y entró en la psique de las masas. Todo, absolutamente todo lo relacionado con un vampiro lo hallamos en el Conde Drácula. Es la imagen arquetípica de un vampiro tal como lo conocemos. ¿Pero dónde se originó la historia de horror gótico de Stoker? ¿Podría existir una figura de la vida real tras su creación? Los vampiros existen en todas las culturas. En China está Qian Shi. Es el Yara Ma Yahoo de Australia. El indio Asrapa. El Jaracacá de Brasil. O las muchas encarnaciones europeas, como el Strix, Strigoi, Ricolacas, Revenant, Upir, Vampiro, Dracul. Estas criaturas anteceden a la Biblia y no eran solo mitos, sino muy reales. Se trataba de cadáveres revividos que se alimentaban de los vivos para evitar su propia descomposición. Dan Jones es un escritor e historiador con un interés particular en la representación social de los vampiros. Siempre han existido las historias de vampiros en Europa, pero el éxtasis se produjo en el siglo XVIII cuando el teólogo francés Comte empezó a armar un dossier sobre historias de vampiros, pero con la finalidad de desacreditar el mito del vampiro. Por desgracia, lo que hizo fue darles legitimidad a las historias sobre vampiros porque fueron contadas por un científico de la época. En el siglo XIX, el mito del vampiro comienza a nutrir la literatura gótica. Así encontramos a Polidor, quien empieza a escribir el vampiro como la plantilla para lo que luego hizo Bram Stoker cuando escribió Drácula. Cada vez que una historia de vampiros se reinventa, refleja completamente las preocupaciones y miedos de la sociedad que la está reinventando. En el siglo XX tenemos a Nosferatu, en el que se observan ciertos rastros de antisemitismo. En las películas de Hammer Horror, las historias de vampiros son más sangrientas, mucho más violentas. En Entrevista con el vampiro de Anne Rice, hay una subcorriente real de homosexualidad. Y cuando llegamos a Blade, a finales de los 90, vemos el futurismo de alta tecnología. Como dije, características de la sociedad del momento. Los vampiros ficticios continúan reflejando nuestra moral actual. Si nos fijamos en las películas de Crepúsculo del siglo XXI, el vampiro es el fanático extremista, pero también vemos una bonita historia. Se percibe la moral del siglo XXI completamente.
Predicar la ética fue sin duda lo que rondó la mente de Stoker cuando concibió Drácula. Fue en este cementerio que Lucy Westborough, una chica virginal y pura de 19 años, recibe sus primeras mordidas. A la larga, ella se transforma en una vampira muy lujuriosa que aterroriza el norte de Londres y muerde niños pequeños. Es esta mezcla de sexo y escándalo lo que Stoker hizo deliberadamente para llamar la atención, asustar e impactar al público y al mismo tiempo subir sus ventas. El Drácula de Bram Stoker es tan exitoso que no se ha dejado de imprimir en más de un siglo. Sin embargo, a diferencia del recuento de Stoker, los vampiros de la vida real en la historia no eran caballeros tan carismáticos de capa negra, mirada encantadora y con debilidad por las mujeres núbiles y jóvenes. Los vampiros reales no eran glamorosos, como los vampiros de Hollywood. Eran cadáveres hinchados que transmitían enfermedades. La gente no iba a delirar por campesinos mediterráneos, deformes y babosos que estuvieran comiéndoles pedazos del pecho. Recientes descubrimientos en una pequeña isla griega revelan quiénes eran estas criaturas en realidad y qué hacía falta para volverse una de ellas. El profesor Héctor Williams ha conducido una investigación arqueológica en la isla griega de Lesbos durante más de 30 años. Pero fue en 1988 que hizo el descubrimiento que podía dar cuerpo a las historias de vampiros. Me encontraba sobre la muralla de la ciudad de Mitilini. Durante 5 temporadas y con más de 40 trabajadores excavamos a ambos lados y alrededor. Surgieron docenas de descubrimientos. Un burdel romano por allá, un distrito industrial helénico aquí abajo, alfarería de la era de Safo de 600 años antes de Cristo bajo tierra. Pero nada fue tan impactante como el resaltante descubrimiento que estábamos a punto de hacer al final de la muralla, incrustado en la muralla misma. Fue un descubrimiento que estremeció las bases mismas de la arqueología. Prueba de que los vampiros no son solo criaturas de leyenda, sino un hecho histórico. Nos encontramos en la punta de la muralla milenaria y fue en ese punto que descubrimos que esta había sido cortada y se había excavado una cripta muy cuidadosamente. Hasta ella se había bajado un ataúd de madera y se le habían colocado piedras muy pesadas encima. Por alguna razón, alguien había hecho el enorme esfuerzo de cavar una tumba en las mismas bases de las murallas de la ciudad. Pero este no era el único misterio. Se extendía por aquí a lo largo por 2 metros y en ella se desparramaban los restos de un hombre de edad mediana, una criatura que nuestros estudiantes apodaron Vlad por el Vlad el Empalador. Vlad el Empalador fue un gobernante del siglo XV en Rumanía y fue probablemente quien inspiró al Drácula de Bram Stoker. Su equivalente, el Vlad de Héctor, tuvo un final muy pegostoso. Tenía clavos puestos en la garganta, el tronco y los tobillos para sujetarlo a la tumba. Era un cadáver clavado a su ataúd. Tenía clavos de metal de 20 centímetros de largo, colocados a lo largo de su cuerpo, los tobillos, la pelvis y el cuello. Esto era algo único. Encontramos 50 tumbas en esta área de hombres y mujeres, pero a este se le había dado un tratamiento especial, el que se le da a un sospechoso de ser vampiro. Entonces, ¿quién era Vlad? ¿Y por qué se le consideraba un vampiro? Héctor recurrió a la patóloga nacida en Grecia, Anastasia Saliki, en busca de respuestas. Según ella, muy lejos del colmilludo personaje de ficción, este vampiro era sorprendentemente bastante común. Era un hombre promedio, pero por alguna razón, cuando murió, los moradores creyeron que se convertiría en un vampiro o en un muerto viviente. Así que cuando murió,
tomaron absolutamente todas las medidas posibles para evitar que atacara a los vivos. A sus 40 o 50 años, Vlad estaba en forma y era fuerte. Probablemente era un peón y se alimentaba bastante bien. Pero por alguna razón, al morir no tuvo un entierro normal. En vez de esto, lo clavaron en un ataúd ordinario y lo escondieron entre murallas de la ciudad. ¿Pero por qué lo trataron de esa manera? Quizás poseía algunas características que lo hicieron ver sospechoso en su momento, por lo que no quisieron arriesgarse. Sin duda, se trataba de un hombre que no querían volver a ver, ni vivo ni muerto. ¿Por qué la gente del pueblo le tenía tanto miedo a Vlad? ¿Por qué era considerado un vampiro? La pista podría encontrarse a más de 1.600 kilómetros al este de una típica iglesia inglesa. La iglesia de St. Leonard and Hyde, al sureste de Inglaterra, guarda un secreto. La paleopatóloga Anastasia Salicki ha venido aquí, pero no para maravillarse de los vitrales, sino para rendir homenaje al espacio clandestino que hay bajo el antealtar. Se trata de una cripta que contiene los huesos de más de 4.000 personas. Un sitio que puede guardar pistas sobre el origen de las creencias en los vampiros. Hay muchas teorías sobre quiénes fueron estas personas. Algunos dicen que fueron las víctimas de una gran batalla, otros que fueron víctimas de la peste negra. Pero recientes estudios han encontrado tierra dentro de algunos cráneos, por lo que creemos que estos eran los ciudadanos comunes de Hyde, y que en el siglo XIII, cuando la iglesia necesitó expandirse, fueron traídos desde el camposanto de la iglesia hasta este lugar. Esto no tiene nada fuera de lo común. Criptas con huesos iguales a esta han existido por toda Europa, y no tiene nada de extraño que los huesos sean excavados y puestos en osarios y otras criptas. A casi 65 kilómetros al sur de Praga, en la República Checa, la iglesia de Todos los Santos en el pueblo de Kutná Hora ha llevado la idea de las criptas de huesos al extremo. Se le conoce como el osario Sedlec y es la tumba de huesos más grande de Europa. En ella se guardan los huesos de más de 70.000 personas. Originalmente, un montón de huesos fue extraído de un cementerio como el de Hydes, cuando la iglesia se extendió en el siglo XIV. No fue hasta 1870 que adquirió esta presentación tan macabra y gótica. Hay 4 montículos enormes con forma de campana en cada esquina de la capilla y un candelabro colosal que contiene al menos uno de cada hueso del cuerpo humano y que cuelga en el centro de la nave. Los muertos no necesariamente permanecen enterrados por siempre. En muchas culturas sacan los cadáveres y colocan los huesos en un mausoleo, un panteón familiar o un osario. Aunque pocas veces se usan como adornos, las criptas de huesos y los mausoleos siguen siendo algo muy común en todo el mundo. Mi familia tiene su propia parcela para entierros en una pequeña isla de Grecia, así que un día espero que mis huesos sean trasladados allí para poder descansar junto a mis ancestros. De vuelta en Lesbos, Héctor Williams está visitando un cementerio moderno para ver si las prácticas de relocalización de huesos pueden explicar las antiguas creencias griegas en los vampiros. Un letrero en la villa menciona que, debido al pequeño tamaño del segundo cementerio de Mytilene, les pedimos a los familiares de los fallecidos que procedan con la exhumación de sus parientes lo más rápido posible después de los 3 años de muertos. Incluso hoy en día se exhuman huesos para dejar espacio libre para nuevos entierros. Nos encontramos junto a una tumba reciente en el cementerio. El cuerpo que yace pronto será exhumado, colocado en una caja y transferido a la morgue.
Se puede ver parte del hueso de una pierna saliendo de la tierra. Ahí hay parte de la columna y aquí se ve la parte de la costilla que sobresale, aún con un poco de carne. Y de forma muy conspicua al final de la tumba se ve el cráneo. ¿Podría ser este contacto con los restos de los muertos lo que alimentó las creencias de los muertos vivientes? Los problemas comenzaron cuando algo inesperado sucedió. Por ejemplo, cuando los moradores fueron a desenterrar los cuerpos para trasladar los huesos y en vez de esqueletos se encontraron los cadáveres aún frescos. Para ellos solo había dos posibilidades: o ese era el cuerpo de un santo, o se trataba de una obra del diablo. En este caso, pensaron que estaban frente a un vampiro o un muerto viviente. Pero, ¿podría haber una explicación más natural para la falta de descomposición? La creencia popular errónea es que un cadáver se descompone de forma rápida después de la muerte, pero de hecho nada está más lejos de la verdad. El profesor Richard Shepard es uno de los patólogos más importantes del Reino Unido, un experto forense y un investigador de verdaderas escenas del crimen. Incluso es consejero del gobierno británico en casos misteriosos. La velocidad a la que el cadáver se descompone depende del estado del cuerpo en el momento de la muerte y del terreno en el que se entierra. El cuerpo normalmente contiene millones y millones de bacterias, en gran parte beneficiosas para el cuerpo, porque ayudan a la digestión y a protegerlo de las infecciones. Pero después de la muerte, claro, ya no hay nada de lo que estas bacterias puedan alimentarse, así que comienzan a digerir el mismo cuerpo. Este es el proceso natural de descomposición. Las bacterias del cuerpo tienen total libertad para alimentarse, y el resultado, por lo general, son un montón de huesos que pueden trasladarse a un osario o un mausoleo. Pero antes, tienen que limpiarse. En el pasado, la gente no necesariamente sabía la conexión entre la propagación de bacterias y las enfermedades. Sin embargo, el tratamiento ritualizado de los huesos les otorgó cierta protección a los vivos de transmitir contagios. Se sabe que lavar los huesos con vino, por ejemplo, es un acto de desinfección desde la época de Hipócrates, hace 2500 años. A través del tratamiento ritualizado de los huesos, los griegos literalmente se protegían a sí mismos de los muertos. Un proceso que quizás favoreció las historias de vampiros. En muchas áreas de Grecia, usaban vino hervido y vinagre como defensa contra los vampiros o los muertos vivientes, y quizá a esto se debía a las propiedades desinfectantes de esas sustancias. Hay otros aspectos de la descomposición que también podrían sustanciar la idea de los muertos vivientes. A veces un cadáver hasta podía moverse dentro de la tumba. Una de las cosas que le ocurren al cuerpo luego de la muerte es el proceso natural del rigor mortis o el endurecimiento de los músculos luego de la muerte. Algunas personas creen que afecta al cuerpo permanentemente, pero eso no es cierto. Es un proceso temporal. Y a medida que el cuerpo se relaja, podría parecer que se mueve dentro de la urna. Ese movimiento también puede causar que salgan sonidos del ataúd. Este hecho podría dar la impresión de que el cadáver, el muerto, está volviendo a la vida. Incluso la imagen del cadáver puede hacerlo ver como un vampiro. Al morir, la piel del cuerpo se seca, se deshidrata y se encoge un poco, lo cual puede dar la impresión de que está creciendo una barba en la cara. Se forman ampollas y la parte superficial de la piel se pela y se cae. Las uñas crecen, a veces de manera considerable, y se pueden curvar un poco, como unas garras. Esto puede dar la impresión de que el cuerpo sigue vivo. El pelo crece, las uñas crecen. Quizá no sea ninguna sorpresa que Hollywood haya tomado estos tres signos naturales de descomposición, el crecimiento del vello facial, las uñas largas, la piel de cebolla como signos de continuación de la vida, del vampiro después de la muerte. Lo que se obtiene al mostrar estas historias de vampiros, en especial la sangre regada por la boca, las mejillas rosadas y los cuerpos que no se descomponen según indica la ciencia, es retar los límites de lo que la ciencia, la medicina y los adelantos de nuestra era han explicado.
Me parece que esa es una razón, creo que es la más importante, por la que la gente enloquece con las historias de vampiros. Y cuando le clavan la estaca en el corazón, eso por lo general haría expeler los gases que se forman en el cuerpo luego de la muerte. Podría hacer que el cadáver expulse flatulencias y podría hacer que exhale. Esto desde luego reforzaría la creencia de que ese cadáver ha estado vivo todo el tiempo. La ignorancia sobre el ciclo de descomposición del cuerpo a la hora de trasladar los restos al osario o mausoleo podría contribuir a la creencia de que los vampiros son reales. ¿Podría esto ofrecer alguna explicación para las estacas atravesadas en el cuerpo de Vlad en la isla de Lesbos? Grecia tiene una larga tradición de mitología sobre vampiros o muertos vivientes. Entre los siglos XVII y XIX, los viajeros europeos recontaban historias sobre cómo los que se sospechaban vampiros eran exhumados y clavados dentro de los ataúdes para evitar que se volvieran a levantar. Eso me parece que fue exactamente lo que hallaron en el caso de Vlad. He aquí un pobre sujeto al que, por las razones que fueran, se le había tachado de vampiro. Así que cuando murió se le trató como tal y se le clavaron estacas por todo el cuerpo. Tomaron todas las precauciones para asegurarse de que este hombre no regresara de la muerte. Le pusieron estacas por todo el cuerpo, le pusieron un sarcófago de madera alrededor, le construyeron una cripta especial. Le colocaron piedras muy pesadas encima de la cripta y se aseguraron bien de que el ataúd no se pudiera abrir. Tuvieron sus razones, aunque nunca sabremos cuáles fueron, para pensar que ese hombre era una amenaza a los vivos y para considerarlo un potencial vampiro. El descubrimiento de Vlad estremeció el mundo arqueológico y confirmó que los vampiros eran reales. Pero ¿por qué se consideró a Vlad un vampiro? Aún sigue quedando en meras suposiciones. Es posible que pensaran que era un vampiro por su comportamiento en vida. Hay docenas de razones por las que a uno se les puede calificar de vampiro. Comportamiento extraño, historia familiar extraña, una reputación particularmente perversa, un error cometido por el cura en el entierro. Hay toda clase de razones que no conocemos por las que pudieron pensar que este sujeto en particular era un vampiro. Nunca podremos saber cuáles fueron en realidad. Pero otra tumba, incluso más misteriosa, estaba a punto de ser encontrada en Lesbos, una que podría dar respuestas. A las puertas del siglo XXI, además de las diminutas iglesias de los taxiarcas, sobre la tumba de Vlad, dentro de las murallas de la ciudad de Mitilini, un segundo entierro misterioso fue descubierto, y este explicaba lo que era necesario para convertirse en un vampiro. En 1999, un equipo de los servicios arqueológicos estaba restaurando una capilla medieval. Cavaban en una zanja de drenaje alrededor de ella cuando se encontraron una serie de tumbas que bajaban por la colina. La primera no tenía nada fuera de lo normal. La siguiente contenía un individuo deforme con 2 estacas de 16 centímetros clavadas en ambos costados. De esas estacas surgieron las primeras pistas de que aquella tumba era algo único. Las estacas halladas dentro de la urna eran demasiado grandes para ser los clavos del ataúd, y nada indica que estuvieran pegadas de nada. Por eso creo que deliberadamente se colocaron como una medida preventiva para impedir que ese hombre se transformara en vampiro. Al igual que Vlad, quien fue tratado como un vampiro cuando murió, con estacas clavadas por todo el cuerpo. En aquella tumba también yacía un hombre del que se esperaba se levantara de su tumba. Entonces, ¿por qué los vecinos no tomaron la medida necesaria de clavarle la estaca en el momento del funeral? No querían correr ningún riesgo, así que cuidadosamente, después de envolverlo en una sábana, lo enterraron a las 24 horas de la muerte, a la manera cristiana tradicional, mirando al este en espera del juicio final.
Como precaución le pusieron esos 2 espigones a los lados. Nunca entenderé por qué no se los pusieron por todo el cuerpo. Pero están allí y nos parece que la intención era usarlos como talismán para que no se saliera de la tumba. Si bien la verdadera naturaleza del vampiro taxiarca sigue siendo un misterio, un descubrimiento al otro lado del mundo podría revelar el propósito de estas estacas talismán. En 1988, en la ciudad de Mitilini, en la isla griega de Lesbos, Hector Williams y su equipo de arqueólogos descubrieron los restos de un vampiro que llamaron Vlad. Su cuerpo estaba clavado a su ataúd. 10 años más tarde, un segundo vampiro fue exhumado en el camposanto de una iglesia a pocos kilómetros del pueblo. Estos 2 hallazgos ayudaron en la transformación de los vampiros de la Europa del Este de seres míticos en personajes de hechos históricos. Pero para empezar, ¿por qué alguien podría ser considerado un vampiro? Las pistas podrían encontrarse al otro lado del mundo. En 1990, una serie de descubrimientos impactantes aterraron a un adormecido pueblo estadounidense de Nueva Inglaterra. Unos arqueólogos que trabajaban en el hoyo de una tumba descubrieron una necrópolis de casi 300 años de la época de los padres fundadores. En el cementerio se hallaban los restos de una familia entera, pero la parcela en la que los enterraron era muy particular. El ataúd llevaba las iniciales JB, y cuando fue abierto, los arqueólogos encontraron que los huesos habían sido reordenados según el símbolo de la calavera y la cruz. ¿Se trataba de un pirata? ¿O existe una explicación más sorprendente? La científica forense Anastasia Salicki ha reexaminado el caso en busca de pistas para saber si el hallazgo tiene alguna conexión con los vampiros de la isla de Lesbos. Cuando se comenzaron a estudiar los huesos, se hizo evidente que había una serie de lesiones presentes. La apariencia, la distribución y el lugar de dichas lesiones indicaban que la persona sufrió de tuberculosis, cuya abreviatura es TB. La enfermedad se extendió desde los pulmones de este pobre hombre hasta su caja torácica, y es casi seguro que esto fue lo que lo mató. La tuberculosis es una enfermedad terrible que se generalizó en la parte este de Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX, un periodo que coincidió con una racha de actividad vampírica. ¿Podría existir alguna relación entre la tuberculosis y los vampiros? La tuberculosis tiene síntomas que se pueden asociar con el vampirismo, por ejemplo la conjuntivitis, los ojos rojos e inflamados que a menudo hacen que la gente le moleste exponerse a la luz brillante del sol. También está la palidez de la piel, indicadora de la anemia que produce la enfermedad, o el pulso débil e inestable asociado con la debilidad de la tuberculosis. Y desde luego está el hecho de que la gente tuberculosa por lo general tose sangre. Así que entiendo que existen argumentos para relacionar los síntomas de la tuberculosis, también conocida como consumición, con los rasgos del vampirismo. Y por supuesto, esta enfermedad es sumamente contagiosa y se transmitía dentro del grupo familiar. Así que cuando un miembro de la familia moría, lo más seguro era que otros murieran poco después. Los que estaban infectados perdían la salud lentamente, con lo cual parecía que la vida se les iba poco a poco y además que se estaban diluyendo. Me parece que esta persona murió de tuberculosis y su familia se contagió de la enfermedad y lo siguió a la tumba poco después. Por eso, el hecho de que los familiares de JB murieran poco después que él era un signo seguro de que se había convertido en un vampiro. A medida que la enfermedad se esparcía, la histeria pudo haberse apoderado de la comunidad. Quizás existió la inclinación de exhumar el cadáver y tomar las acciones de precaución necesarias.
También pudieron existir otros indicadores de actividad vampiresca debido al volumen de gente que moría en aquellas épocas. Si mucha gente moría, esto podía provocar entierros rápidos en tumbas al ras de la tierra y, al cavar para hacer las nuevas tumbas, se podía perturbar las que ya estaban ahí. Esto produce mezcla de huesos e incluso que partes del cuerpo salgan a la superficie. Este escenario da la impresión de que los cadáveres han cobrado vida nuevamente y están volviendo de la muerte. Debió ser bastante normal tomar medidas de seguridad. Volver a enterrar los restos, hacerles contrapeso con piedras o un ataúd pesado, o clavarlos a la tumba para impedir que se volvieran a levantar. O quizá, como en el caso de JB, simplemente reorganizar sus huesos. Al reordenar sus huesos, quizá pensaron que estaban inmovilizando al cadáver en la tumba y que le estaban impidiendo salirse de ella de nuevo. Además, hay una última pista en el ataúd que conecta la tuberculosis con los vampiros. A 80 kilómetros, en un cementerio abandonado en Rhode Island, reposa una tumba del año 1841. Lleva la siguiente inscripción: en memoria de Simon Whipple, quien murió el 6 de mayo de 1841, de cuya materia se apoderó la consumición del vampiro. La consumición es otro de los nombres para la tuberculosis. Quizá esta sea la prueba de la relación entre la tuberculosis y los vampiros. En Nueva Inglaterra, al menos. Y la relación se hizo aún más popular en la literatura de la época. François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración del siglo XVIII. Escribió en su diccionario filosófico que los vampiros eran cadáveres que salían de sus tumbas por las noches para extraer la sangre de los vivos, bien fuera por la garganta o el estómago, y después de lo cual volvían al cementerio. La persona chupada comenzaba a decaer, se ponía pálida y caía en la consumición, mientras los cadáveres que chupaban se ponían gordos, rozagantes y gozaban de excelente apetito. Lo que prueba que en tiempos pasados, cuando la comprensión de la gente sobre la enfermedad era limitada, la superstición se sembraba en las mentes temerosas. Eso estaba bien en el siglo XVIII, pero se equivocaría si piensa que las creencias sobre vampiros han desaparecido el día de hoy. En febrero de 2004, las autoridades fueron llamadas a la pequeña villa de Craiova, al suroeste de Rumanía, para investigar la posible participación de 6 personas en el empalamiento del cadáver de un aldeano, Tom Petra, quien de acuerdo con ellos se había transformado en un vampiro después de su muerte. Mi cuñado murió y después de morir se convirtió en un vampiro. Los moradores del pueblo creían que Petra había regresado de la tumba y se estaba dando un festín con un pariente. Lo vi llegar de noche, me llamaba y yo gritaba. Nos chupaba la sangre. Poco a poco, sus parientes fueron desapareciendo. Yo tenía un dolor de estómago, me puse amarilla. Todos en el vecindario presenciaron lo mal que me sentía de noche. En la sociedad eslava, aún se cree que el espíritu de una persona sigue rondando por ahí hasta 40 años después de su muerte. Así que solo quedaba una solución. 6 semanas después de su funeral, a medida que se aproximaba la medianoche, la familia de Petra se escabulló dentro del cementerio y desenterró su cadáver. Su condición confirmó sus peores sospechas. Lo hallamos con las manos puestas a un lado, el cuello lo tenía desgarrado y la boca llena de sangre. ¿Un cadáver lleno de sangre? Un signo inequívoco de que Petra se había convertido en vampiro. La sangre tiene un simbolismo en muchas religiones. Está la bebida del vino para simbolizar la sangre de Jesús en el cristianismo, pero también hay quienes beben sangre para adquirir poderes sobrenaturales en otras religiones. Así que el encontrar sangre alrededor de la boca debió ser aterrador. Los aldeanos actuaron según sus creencias. Hicimos los trabajos dentro de la tumba y lo dejamos todo como debe ser. Esta es mi horqueta. La usamos para sacarle el corazón. El corazón de un hombre no debería tener sangre, a menos por supuesto que sea un vampiro.
A esa fue la conclusión que llegamos. Así que lo quemamos y nos bebimos las cenizas con agua ese día. Al bebernos las cenizas, nos sentimos mejor inmediatamente. Fue inmediato el alivio que sentimos. En Rumanía, al menos, los vampiros no son leyenda, sino que siguen siendo una amenaza muy real. Una criatura nocturna que se alimenta de nuestros miedos más profundos al margen de la vida y de la muerte. Los vampiros son entidades que se alimentan de nuestra fuerza vital. Criaturas de la noche que acechan al margen de la vida y de la muerte. La medicina moderna puede explicar al menos algunos casos de vampiros. Pero ¿qué pasa con Vlad y otros vampiros de la isla de Lesbos? Anastasia Saliki tuvo la responsabilidad de examinar los restos del vampiro Taxiarca y descubrió que no se trataba de un hombre promedio, tal como lo había sido Vlad. La persona hallada en la tumba tenía severas deformidades faciales, en especial en el área de la nariz y la mandíbula. Se encontró evidencia de una enfermedad por las lesiones en el cráneo, quizá producidas por una infección fúngica en el cerebro. Me parece que estamos ante un pobre hombre, enfermo y deforme. Por tradición popular, se considera que la gente con tuberculosis, rabia o deformidades se convertirían en vampiros luego de su muerte, y fue exactamente lo que sucedió en su caso. La condición física pudo hacer que la gente sospechara de él, además de un extraño comportamiento de su parte. Ese raro comportamiento que de seguro tuvo. La presencia de las estacas indicaba un posible sospechoso muerto viviente. Por ello no querían arriesgarse. Cuando lo enterraron le pusieron las estacas, lo cubrieron y así permaneció hasta 1999, cuando nosotros lo descubrimos. Pero ¿por qué no se llevaron las estacas a casa como lo habían hecho cuando recién descubrieron a Vlad? Quizás eran muy escrupulosos. Pensaron que era suficiente ponerlas como especie de guarda en la tumba. Con el temor de que se volviera a levantar, los aldeanos colocaron las estacas de vampiro a su lado en el ataúd. Pero Anastasia piensa que esas estacas pudieron tener también algún propósito práctico. Las púas dentro de la tumba eran afiladas, y a medida que el cuerpo se hinchaba durante la descomposición, debieron haberle perforado la carne, por lo que quizá liberaron los gases internos. Al liberar los gases acumulados durante la descomposición, los órganos internos pudieran quedar expuestos y el cadáver pudo haberse secado. Eso aceleró la descomposición. Así que luego de eso, si alguien quisiera sacar el cadáver, solo habría encontrado huesos, pero ningún vampiro. Para mí, eso demuestra que los aldeanos no quisieron arriesgarse. Solo queda un giro final para la historia de la isla del vampiro. Durante su investigación de los últimos 30 años, Héctor Williams ha vivido fascinado por los textos de uno de los autores de crónicas de viajes más famosos del área, Charles Thomas Newton. En 1860, Charles Newton, quien fuera el vicecónsul británico en Mitilini, publicó sus memorias, viajes y descubrimientos en el Levante, y se refiere a un lugar, una isla cerca de Mitilini. Dice: en Mitilini, los huesos de aquellos que no reposan tranquilos en sus tumbas son transportados a una pequeña isla adyacente en la que fueron vueltos a enterrar. Esta es una prevención efectiva contra futuros incidentes, puesto que los vampiros no pueden cruzar el agua salada. Se trata de una pista intrigante, un texto escrito por un respetado autor que nos habla de una pequeña isla cerca de Mitilini, en la que hay no solo un vampiro, sino un cementerio completo de vampiros, gracias al miedo de los vampiros por el agua salada. En la novela gótica clásica de Bram Stoker, Drácula, el conde viene desde Transilvania viajando por el mar en un ataúd que está lleno de su tierra natal.
Esa es una tradición que Stoker tomó de las historias de vampiros de la Europa del Este. El hecho de que un vampiro no podía viajar sobre el agua salada. Se cree en muchos lugares que los vampiros y otros seres supernaturales no pueden cruzar el agua salada, por lo que los aldeanos pudieron haber pensado que transferir y enterrar los cadáveres en una isla sería suficiente para evitar los ataques de los vampiros. Si los historiadores y científicos tienen razón, entonces en algún lugar fuera de la costa de Lesbos se encuentra la verdadera isla de los vampiros y el primer cementerio de vampiros del mundo. Newton escribió estas palabras hace 140 años y nosotros nos preguntamos qué habrán hecho los griegos con sus vampiros, aparte de enterrarlos en su territorio. Encontrar este pasaje sugiere que ya descubrimos dónde están, allá en aquella pequeña isla, fuera de la isla de Pánfila. Desde la costa es casi imposible ver cualquier evidencia de las tumbas. Así que solo queda una cosa por hacer. Héctor se elevará por las nubes. Estamos despegando del aeropuerto internacional de Mitilini y nos dirigimos al norte, a la isla de Pánfila. Estamos a punto de pasar sobre la isla ahora, así que el asunto se pone interesante. Descenderemos unos 500 pies o 150 metros. Puede haber turbulencias, pero obtendremos una buena vista superior de la isla, así. Rodearemos la isla y observaremos. Allí ven los restos de un edificio pequeño, aquí en el norte de la isla. Ahí están los cimientos de lo que parece un sótano, un poco más al este del edificio. ¿Podrían ser estos cementerios lugares que contienen estructuras subterráneas? Hemos detectado las líneas de diversos edificios. Los cimientos indican que hay estructuras enterradas en la isla. Sería bueno volver con un radar penetrador de suelos y obtener más detalles sobre las tumbas. Nadie sabe lo que podrían encontrar. Por ahora, Héctor tiene que esperar. Su curiosidad está a punto de quedar satisfecha por el conocimiento de que podría descubrir el primer cementerio del mundo de muertos vivientes, la verdadera isla de los vampiros. La investigación de Héctor ha confirmado, más allá de las dudas, que los vampiros alguna vez rondaron la isla de Lesbos. La gente asume que los vampiros son un mito, pero el vampiro de los Balcanes en la Europa Central evolucionó de una manera tan particular que ha fascinado a la gente desde el siglo XVIII. Gracias a los forenses modernos, la medicina y la ciencia, sabemos que los vampiros fueron personas reales. Parias de la sociedad, azotados por la enfermedad, las deformidades o las enfermedades mentales. Posiblemente fue un marginado y por eso lo trataron como un vampiro después de su muerte. Y aún hoy en día, en algunas partes del mundo, a los vampiros se les sigue considerando una verdadera amenaza. Es uno de los seres supernaturales más atractivos y resistentes.